En el episodio de hoy vamos a empezar a comentar las distintas teorías que hay sobre el origen del español americano. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast El Español de América, un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro, de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. Desde finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX se han formulado distintas teorías sobre el origen del español que se habla en América, de dónde proceden sus características, de dónde proceden sus componentes esenciales. Las opiniones se han agrupado en tres hipótesis de trabajo que dieron lugar a tres tipos de teorías. Las llamamos la teoría indigenista, la teoría poligenética y la teoría andalucista. Vamos a ir hablando de estas tres teorías y cuáles eran sus visiones. En primer lugar, quiero hacer una reflexión en torno a la época, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es el momento en el que ya han culminado las independencias de los países americanos, de las nuevas naciones americanas. La última, como saben ustedes, fue la de Cuba, Filipinas y Puerto Rico en el año 1898, pero a lo largo de las décadas precedentes se había no solo producido las independencias, sino consolidado, los primeros gobiernos de lo que hoy conocemos como países iberoamericanos. Quizás les resulte sorprendente, pero en esta época, desde el punto de vista lingüístico, lo que hay es una preocupación sobre el futuro de la lengua. ¿Qué va a ocurrir? Una vez que los países son independientes, una vez que España no tiene influencia en estas nuevas naciones y precisamente en los primeros momentos de la independencia en algunos casos se cortan bastante las relaciones, por lo menos las relaciones políticas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con el español? ¿Qué va a ocurrir con el español que se habla en cada uno de estos países? ¿Va a seguir un camino distinto? Y si es así, pues dentro de unos años, dentro de unas décadas, ¿se entenderían unos países con otros o la lengua se fragmentaría? Esta es la preocupación, la sombra de que ocurriera con el español lo mismo que en su día ocurrió con el latín. Cuando Roma dejó de ser lo que era Roma y de tener fuerza política y militar en sus territorios, el latín se fue fragmentando y dio lugar a las lenguas romances que se hablan en Europa, pues las modernas son el español, el francés, el italiano, etc. Pues ocurriría lo mismo en América, que la lengua se fragmentaría hasta el punto de que no llegaran a entenderse, que hubiera una fragmentación lingüística entre los distintos territorios. Esta era la preocupación y en torno a esta preocupación se empieza a investigar cuál es el origen, qué es lo que hace peculiar al español americano. Tres teorías: la teoría indigenista, la teoría poligenética y la teoría andalucista. Y vamos a ir desgranando cuáles son los fundamentos de cada una de ellas. En primer lugar, la teoría indigenista fue defendida por primera vez por Rodolfo Lenz, un alemán afincado en Chile, donde estudiaba el folclore y fruto de sus estudios publica una obra llamada Estudios Chilenos. Estudios Chilenos se publica entre 1892 y 1893. En esa obra Rodolfo Lenz establecía que el origen de muchas de las peculiaridades fonéticas del español americano procedían de las lenguas indígenas y concretamente él se dedicó a cotejar los rasgos del español de Chile con
la lengua autóctona, el araucano. Sus conclusiones fueron bastante contundentes. En opinión de Lenz, el español de nivel popular que se habla en Chile es, cito textualmente, es principalmente español con sonidos araucanos. Eso es lo que él decía, español con sonidos araucanos. Lenz fundaba su opinión en dos hechos. De una parte, en la primera población de Chile se dio el mestizaje más que en otras zonas de América. De otra, la base del aprendizaje infantil es la lengua de las madres y en el caso de Chile, esas madres y nodrizas eran siempre indias, que aunque hablaran español, lo harían lógicamente con una fuerte influencia de su lengua vernácula. Sin embargo, los rasgos que Lenz atribuía a indiscutible sustrato araucano no eran extraños en otros territorios de América e incluso en España, por lo que su teoría quedaba débilmente probada. Es cierto que hay una gran cantidad de mestizaje en Chile, en la primera población chilena, pero los rasgos que argumentaba Lenz no eran exclusivos de Chile, por lo tanto no se podían atribuir a una vinculación o a una influencia del araucano en la forma de hablar el español. Sin duda el mestizaje influyó en el español hablado en Chile, por supuesto, pero no en los rasgos que decía Lenz ni en la intensidad que él le otorgaba. A partir de 1920, el dominicano Pedro Enríquez Ureña empezó a publicar diferentes trabajos en los que defendía el origen autóctono de los fenómenos característicos americanos. ¿Qué quiere decir con esto Enríquez Ureña? Pues quiere decir que los fenómenos que caracterizan el español de América son una síntesis original americana, fruto de las diversas influencias peninsulares y de las culturas indígenas, dando lugar a una mezcla de rasgos lingüísticos totalmente original, es decir, con identidad propia. Con esta idea empezaba a iniciarse, a formularse la teoría poligenética, es decir, la génesis del español americano tiene muchas procedencias, una de ellas el componente indígena y otra influencias peninsulares de muy distinto origen. Esa fue la base de la teoría que estableció Pedro Enríquez Ureña en sus trabajos que los realiza entre 1925 y 1931. Esta teoría encontró el apoyo de otro investigador, Amado Alonso, un español emigrado a Argentina, donde desarrolló buena parte de su tarea investigadora. Amado Alonso coincide con la opinión de Enríquez Ureña y él lo expresa de una manera muy concreta. La base del español americano, cito textualmente, es la forma americana que fue adquiriendo en su marcha natural el idioma que hablaban los españoles del siglo XVI, los de 1500 y los de 1600 y unos decenios del XVII. Es decir, todo el conjunto de españoles de distinta procedencia que fue a América desde 1500 hasta principios del siglo XVII conforman la base lingüística del español americano. Por lo tanto, efectivamente, el origen era poligenético, ¿no? El origen del español americano se debía a distintas influencias peninsulares y, por supuesto, al contacto del español con las lenguas indígenas. En opinión tanto de Amado Alonso como de Enríquez Ureña, la base del español americano era fruto de un proceso de nivelación, es decir, un proceso en el que la lengua selecciona los rasgos que quiere mantener, los rasgos que decide mantener y en función de los componentes que actúan en esa lengua adquiere un aspecto lingüístico distinto. En el episodio de hoy hemos visto dos de las tres teorías, la teoría indigenista y la teoría poligenética, indicadas en ese orden porque en ese orden fue como se fueron formulando.
Nos queda una tercera, la teoría andalucista, la que le da un especial protagonismo a la influencia de los primeros pobladores que van a América, que en un alto porcentaje van a ser andaluces. Pero como el episodio ya está siendo un poquito largo, lo vamos a dejar para el próximo. Justo la próxima semana saldrá la segunda parte de estas teorías sobre el origen del español de América, dedicado ese episodio a explicar la teoría andalucista. No te preocupes, te dejo un PDF gratuito que puedes descargarte poniendo en tu navegador evabravogarcia.com/13, escrito con número, evabravogarcia.com/13. Dejamos por hoy el episodio de El Español de América y te espero en nuestra próxima cita. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y hasta el próximo episodio puedes encontrarme en la página web evabravogarcia.com o a través de las redes sociales. Recuerda que tienes todos los episodios de este podcast en iTunes y en Spotify y tienes también una versión en audio de los episodios en YouTube. En cualquiera de estas plataformas o en la que me escuches, déjame por favor un comentario y una valoración porque me ayuda mucho. Un saludo y hasta el próximo episodio.